8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y de la mano del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo os invitamos a visibilizar a las grandes maestras de la historia del arte. Hoy os traemos a una gran artista del siglo XVII, la artista que tiene mayor presencia en la exposición del Museo del Prado y la primera mujer a la que este museo dedicó una exposición monográfica, la gran Clara Peйтers. Si no habéis comido aún, lo vais a pasar muy mal, porque como veis, las pinturas de Clara Peйтers son todo un muestrario de alimentos lujosos listos para degustar y pintados con tal calidad que os va a apetecer hincarle el diente a la pantalla. Clara Peйтers fue una gran bodegonista del siglo XVII. El nombre de bodegón significa algo así como gran despensa y consistía básicamente en mostrar en una pintura todo un muestrario de alimentos lujosos que solían poblar las despensas de las clases adineradas de la época. El género del bodegón se pondrá muy de moda en el barroco, estilo artístico al que pertenece Clara Peйтers. El barroco fue la época de las grandes monarquías absolutas, del Versalles del Rey Sol, de la Roma del Papado, de la riqueza de los grandes comerciantes, una época cuyo lema podría haber sido perfectamente aquello de antes muerta que sencilla. Pelucones, vestidos aparatosos y oro, más oro. Y como queda feo bajarte a cocinas, te voy a enseñar lo bien que como en estos cuadros. Y ya puestos te enseñaré la calidad de la vajilla, de la cubertería y también de la cristalería, que como no habían llegado aún las hipotecas, estas cosas todavía no las regalaban los bancos. En los bodegones de Clara Peйтers encontramos alimentos prácticamente inaccesibles para la mayoría de las cocinas de su tiempo. La mayoría de estos alimentos se importaban a Amberes desde países como España, convirtiendo estos productos en alimentos de lujo. Las granadas, las uvas, las almendras, las naranjas dulces o las aceitunas se traían desde España. La porcelana que vemos en muchos de los platos representados en estas pinturas se importaba desde China. Los vinos blancos de Francia y Alemania. Pero sin duda, el alimento más cotizado de la época era la sal. Y para darle el protagonismo que se merecía, en las mesas más nobles se servía este producto en saleros de plata repujada. Fijaros si era importante el buen comer en el siglo XVII, que incluso se empezaron a publicar los primeros libros de cocina, en los cuales se incluían desde consejos nutricionales, donde te desaconsejaban, por ejemplo, freír la carne, que se ve que no eran muy de cachopos en el siglo XVII, hasta recetas varias e incluso normas para vestir una mesa palaciega adecuadamente. Sabemos que en esta época la comida principal era la del mediodía, que consistía en 2 o 3 platos en los cuales el alimento principal era el pescado, cerrando el estómago, eso sí, con queso o con mantequilla al final de la comida. Ahora que ya sabéis el menú, os aconsejo que si os invitan a una comida en el siglo XVII, os llevéis vuestro propio cuchillo, ya que esto era un símbolo de distinción de todo buen invitado. Los cuchillos estaban cotizadísimos en esta época porque servían lo mismo para un roto que para un descosido. Con el cuchillo eras capaz de trinchar la carne, de pinchar el alimento para llevártelo a la boca e incluso de coger un poquito de sal con la punta del cuchillo. Todo muy higiénico y seguro, como os podéis imaginar. En uno de los bodegones de Clara Peйтers vemos uno de estos cuchillos, en el cual la artista aprovecha para plasmar su nombre y dejarnos claro que ella es la autora de esa pintura. Pero ¿y si os digo que la presencia de Clara Peйтers en estas pinturas va mucho más allá de dejar su nombre escrito en la cubertería? Como buen genio del barroco, la maestría de Clara Peйтers queda demostrada en su capacidad de representar la realidad tal y como es decir, ser capaz de hacer una foto pictórica, consiguiendo que la porcelana brille, que el cristal sea traslúcido o que los alimentos parezcan reales. Además de esta herramienta y para demostrar que la pintura era algo muy complejo, los artistas gustaban mucho de los juegos visuales, lo que conocemos como trampantojos, que ya os adelanto que no tiene nada que ver con la tonadillera. El término trampantojo significa trampa visual, trampa al ojo, y como os digo, se trataban de juegos visuales en los que por medio de espejos y perspectivas varias te mostraban en su pintura una especie de peli 3D sobre lienzo. En sus bodegones, Clara Peйтers mató 2 pájaros de un tiro y además de demostrarnos su valía con el trampantojo, aprovechó esos juegos visuales para autorretratarse, de forma que en los reflejos de las copas o en los objetos metálicos como estos que tenemos en esta pintura podemos ver la
imagen de la artista pintando. Y así, Clara Peiters hace toda una declaración de intenciones en sus pinturas, llenando el lienzo con su imagen y dejándonos claro que aunque muchas veces no las queramos ver, las mujeres artistas siempre han estado ahí.